La presión no aparece cuando algo falla. Aparece cuando un sistema detecta una anomalía que no logra clasificar. No es porque alguien sea débil, sino porque deja de encajar sin anunciarlo. El entorno no responde a la fragilidad, responde a la imprevisibilidad. La mayoría no percibe que la presión es un lenguaje. Un idioma que el grupo usa para verificar hasta dónde algo puede mantenerse en pie sin romper la forma general. No es el golpe lo que importa, es la reacción posterior. Cuando una estructura humana permanece estable bajo carga, el sistema no la premia. La vuelve objeto de observación, no porque destaque, sino porque altera el cálculo. El grupo no tolera bien aquello que no se pliega ni colapsa. Ambas reacciones son fáciles de gestionar. Lo incómodo es lo que permanece. La presión social no busca destruir, busca revelar. No revela carácter, revela posición. Bajo carga, las jerarquías se recalibran. No de manera explícita, sino por ajuste fino. Quien se quiebra confirma su lugar. Quien resiste sin ruido genera una pregunta sin respuesta inmediata. La pregunta no es moral, es operativa. ¿Puede controlarse sin costo? La mayoría confunde presión con ataque. En realidad es una prueba de estabilidad sistémica. No se aplica a cualquiera. Se aplica a aquello que el sistema aún no decide cómo clasificar. El entorno presiona cuando no sabe si integrar o neutralizar. La presión es tiempo comprado, no es castigo, es espera activa. Aquí aparece una inversión incómoda. La presión no se dirige a lo más frágil, sino a lo que no colapsa rápido. Lo frágil se descarta. Lo estable se examina. El grupo no teme al error. Teme a la independencia silenciosa, porque el independiente no ofrece señales claras de lealtad ni de amenaza. Solo ocupa espacio sin pedir permiso. Y el espacio, en cualquier sistema, es poder latente. Maquiavelo, en Interpretación Libre, entendía que el control no empieza con la fuerza, sino con la percepción de límites. Cuando los límites no son visibles, se prueban, no con violencia abierta, con presión distribuida. La presión tiene la ventaja de no comprometer autoría. Nadie la ejerce, pero todos la sostienen. Un comentario, una omisión, un retraso, no coordinados, pero coherentes. El individuo bajo presión suele creer que el problema es personal. El sistema sabe que es estructural. No se evalúa la intención. Se evalúa la respuesta. Aquí surge otra inversión. No se presiona para que alguien caiga, sino para ver si necesita ser contenido. El que reacciona confirma dependencia. El que implosiona confirma debilidad. El que permanece obliga al sistema a decidir. Y decidir implica costo. En un entorno social, lo estable bajo presión se vuelve referencia. No admirada, sino comparada. La comparación es peligrosa, porque introduce medida, y donde hay medida, hay redistribución potencial. Por eso el sistema intensifica antes de integrar. Aumenta la carga para ver si la estabilidad es real o circunstancial. No es personal, es estadístico. Primer caso, sala de reuniones. Un equipo enfrenta recortes. Las miradas buscan reacción. Uno guarda silencio, no protesta. No se defiende, no por sumisión, sino por lectura del entorno. La presión aumenta, más tareas, menos información. El objetivo no es explotarlo, es ver si compite por recursos o si mantiene forma. Al final, no recibe castigo ni premio inmediato. Recibe algo más preciso: visibilidad silenciosa. El problema no fue la carga de trabajo. Fue quién paga el costo cuando la tensión se sostiene. En ese punto no importa si fue justo o injusto. Importa quién asumió el desgaste cuando el límite se tensó. La presión sostenida también funciona como filtro moral inverso. No separa a los buenos de los malos. Separa a los gestionables de los autónomos. Los gestionables reaccionan de forma predecible. Los autónomos no escalan, pero tampoco ceden. Eso desestabiliza los modelos de control basados en estímulo y respuesta. Aquí aparece otra frase incómoda. El sistema confía más en quien se quiebra que en quien resiste sin explicación. Porque el quiebre crea dependencia. La estabilidad crea incógnita. La incógnita es el verdadero enemigo del orden. Segundo caso, negociación salarial. No hay gritos.
No hay amenaza, solo una oferta por debajo del mercado. La respuesta no es indignación ni aceptación inmediata. Es pausa. La pausa genera presión inversa. El silencio obliga al otro lado a revelar su margen. La mayoría cree que ceder rápido es prudente. El sistema interpreta eso como señal de precio real. Quien no se precipita no desafía, pero tampoco valida. Ese comportamiento no encaja en los manuales de incentivo. Y entonces llega la presión lateral. Retrasos, cambios de criterio, ambigüedad, no para castigar, para observar. La pregunta no es si aceptará menos. Es si puede sostener la espera sin deterioro visible. Porque quien sostiene espera, sostiene posición. Y la posición, aunque no se nombre, tiene peso. El cierre no define ganadores. Define quién absorbió la fricción del proceso. Y de nuevo, no importa el discurso. Importa quién pagó el costo cuando el límite se estiró. El poder no siempre sube. A veces se queda quieto mientras otros se mueven alrededor. Maquiavelo, en Lectura interpretativa, advertía que el control más eficiente no es el que se impone, sino el que se vuelve innecesario. La presión busca eso, provocar reacción que justifique intervención. Cuando no hay reacción, el sistema queda expuesto. Aquí otra inversión. Quien no responde bajo presión no es pasivo, es caro de gestionar, porque no ofrece error evidente. Ni obediencia clara, solo continuidad. La continuidad sin permiso es un problema político. La mayoría cree que mantenerse firme es un acto interno. El sistema lo lee como señal externa, y las señales activan mecanismos. Tercer caso, relación interpersonal dentro de un grupo social. Cambios sutiles, menos invitaciones, más ironía. No hay confrontación. El objetivo no es excluir. Es inducir ajuste. El que se ajusta confirma alineación. El que reclama confirma inseguridad. El que no cambia ritmo genera tensión difusa. No porque sea superior, sino porque no responde al condicionamiento esperado. La presión relacional no busca conflicto, busca sincronización. Cuando alguien no acelera ni frena, rompe el pulso grupal. Y el pulso es control. Aquí surge otra frase incómoda. La armonía grupal no se protege eliminando al disonante, sino agotándolo. El agotamiento produce concesión sin necesidad de fuerza. Por eso la presión rara vez es frontal. Es prolongada. No mide resistencia física. Mide desgaste psicológico operativo. Quien se desgasta pierde claridad. Y quien pierde claridad cede terreno sin notarlo. Pero cuando el desgaste no aparece, el grupo entra en fase de recalibración. No sabe si intensificar o redefinir. Ese momento es peligroso. No para el individuo, para el sistema. Porque obliga a decidir entre integrar algo no controlado o elevar el costo del control. Y elevar el costo siempre deja rastro. El miedo que circula no es al colapso. Es a la redistribución silenciosa de estatus. La presión revela eso. No revela fortaleza interna. Revela tolerancia del sistema a la autonomía. Aquí otra inversión final de este tramo. No se presiona para saber cuánto se aguanta. Se presiona para saber cuánto poder no declarado existe. Y cuando la respuesta no es visible, el sistema continúa, ajusta, espera, como si aún no hubiera decidido hasta dónde puede sostener esa carga, sin que algo más, aún no nombrado, tenga que moverse. La presión prolongada no se mantiene por intensidad, se mantiene por ambigüedad. Cuando el límite no está claro, el sistema gana margen. No para actuar, sino para observar sin exponerse. El entorno no necesita justificar la presión. La normaliza. Lo cotidiano es el mejor camuflaje del control. La mayoría cree que la presión aumenta cuando hay conflicto. En realidad se intensifica cuando no hay respuesta visible. La ausencia de reacción obliga al sistema a rellenar el vacío con hipótesis. Y las hipótesis activan mecanismos defensivos. No defensivos para proteger al individuo, defensivos para proteger la estructura. Aquí aparece una constante ignorada. El sistema no protege personas, protege coherencia. Cualquier elemento que conserve forma bajo carga sin alinearse del todo se vuelve disonante. No proposición,
por persistencia. La persistencia sin narrativa genera inquietud, porque impide asignar intención. Y sin intención asignada, no hay control anticipado. Maquiavelo, en Interpretación analítica, entendía que el poder estable necesita previsibilidad más que obediencia. La presión busca fabricar previsibilidad. Cuando no lo logra, se prolonga. No se eleva, se estira. El estiramiento tiene una función precisa: detectar microfisuras, no para repararlas, para usarlas. La presión social rara vez apunta al quiebre total. Eso sería ruidoso. Apunta a la microconcesión, pequeña, casi imperceptible, una justificación adicional, un gesto mínimo, una explicación innecesaria. Cada microconcesión reduce el margen de autonomía sin generar alarma. La mayoría no ve ese proceso, solo percibe cansancio. El cansancio no es el objetivo. Es el subproducto. El objetivo es la reconfiguración silenciosa de posición. Aquí surge otra inversión incómoda. El sistema no castiga la resistencia, la rodea. Rodear evita confrontar y evita crear mártires. Lo que no se confronta no genera relato. Y sin relato no hay foco. El foco es peligroso, porque concentra atención. La presión distribuida diluye responsabilidad. Nadie presiona, todos participan. Eso permite negar intención mientras se ejecuta control. En términos de poder, es eficiente. La persona bajo presión constante suele buscar sentido. El sistema no ofrece sentido, ofrece fricción. La fricción desgasta sin explicar, y lo inexplicable se interioriza. Aquí aparece un error común: creer que entender la presión la neutraliza. Entender no cambia la dinámica. Solo cambia la narrativa interna. El sistema no reacciona a narrativas internas, reacciona a señales externas. Y las señales que importan son conductuales, no discursivas. Por eso el silencio sostenido es más disruptivo que la protesta. La protesta es legible. El silencio no alineado no lo es. El silencio alineado confirma obediencia. El silencio no alineado genera cálculo. El cálculo consume recursos, y todo sistema evita consumir recursos innecesarios. Por eso una presión tiene ciclos: aumenta, se estabiliza, se suspende. La suspensión no es alivio, es evaluación. Durante la suspensión se mide si el desgaste produjo ajuste. Si lo produjo, el sistema integra. Si no, retoma. No como castigo, como iteración. Aquí aparece otra frase incómoda. La presión no termina cuando se supera, termina cuando deja de ser rentable. La rentabilidad no es económica, es estructural. ¿Produce alineación sin costo visible? Si la respuesta es no, el método cambia. Pero el cambio no siempre es visible para quien lo recibe. Puede ser desplazamiento, puede ser aislamiento funcional. Puede ser redefinición de rol sin anuncio. Nada de eso requiere conflicto abierto. El conflicto abierto es ineficiente, produce ruido, y el ruido atrae atención. El control eficiente opera en baja frecuencia emocional. Maquiavelo, leído como análisis de sistemas, sabía que el miedo explícito es inestable. Funciona rápido, pero deja residuos. La presión ambigua no deja residuos claros. Solo hábitos nuevos. Los hábitos son la forma más estable de control, porque no se perciben como imposición, se perciben como adaptación. El individuo cree que se ajusta para sobrevivir. El sistema registra que el ajuste ocurrió. No importa la razón, importa el resultado. Aquí otro giro incómodo. La adaptación constante no siempre es resiliencia. A veces es cesión progresiva, pero esa diferencia solo se ve en retrospectiva, cuando el margen ya se perdió. La presión no roba todo de golpe, toma centímetro por centímetro, y cada centímetro parece insignificante, hasta que el espacio operativo desaparece. En dinámicas grupales, el que no cede no es atacado de inmediato, es marcado. La marca no es visible, es funcional. Menos información, menos anticipación, más incertidumbre. No como castigo, como prueba. ¿Puede operar sin acceso pleno? Si puede, el sistema enfrenta un problema.
Porque demuestra autonomía real. La autonomía real es costosa de contener, porque no depende de aprobación, ni de recompensa inmediata. Aquí surge otra frase que incomoda. El sistema tolera mejor la queja que la autosuficiencia silenciosa. La queja se canaliza. La autosuficiencia se observa con cautela, y la cautela es preludio de decisión. Decidir implica asumir responsabilidad, y asumir responsabilidad expone jerarquía. Por eso la presión se alarga, para retrasar la decisión. El tiempo es una herramienta de poder. No por lo que hace, sino por lo que evita. Evita elegir. Mientras tanto, el individuo bajo presión suele creer que el punto crítico llegará, que habrá un momento de resolución. El sistema no necesita ese momento. Funciona mejor sin él. La indefinición mantiene a todos en posición reactiva, y quien reacciona no dirige. Dirigir requiere margen. El margen se pierde bajo presión sostenida, no por colapso, por desgaste de opciones. La presión reduce opciones sin cerrar caminos. Eso crea la ilusión de libertad. La ilusión es suficiente para evitar resistencia organizada. Aquí el orden oculto se vuelve visible solo en fragmentos. Nunca completo, porque lo completo permitiría nombrar, y lo nombrado puede discutirse. Lo fragmentado se vive, pero no se articula, y lo que no se articula no se confronta. Así la presión sigue operando, no como evento, sino como fondo constante, mientras el sistema observa si esa estabilidad bajo carga es transitoria, o si en algún punto aún no definido, obligará a que algo más, fuera del foco inmediato, tenga que ajustarse primero. La presión alcanza su forma más eficaz cuando deja de sentirse como presión, cuando se vuelve paisaje. En ese punto ya no empuja, condiciona. El sistema no necesita intensificar, solo necesita permanecer. La permanencia genera normalización, y lo normalizado deja de cuestionarse. Aquí ocurre un desplazamiento silencioso. La carga deja de percibirse como externa y empieza a asumirse como contexto. No es que algo oprima, es que así funcionan las cosas. Ese momento marca un cambio de fase. El individuo ya no responde a estímulos, responde a anticipaciones. La anticipación es control adelantado. No hace falta sanción cuando hay autocorrección. No hace falta amenaza cuando hay cálculo interno. Maquiavelo, leído como Anatomía del Poder, entendía que el control más estable no exige presencia. Exige internalización. Cuando la presión logra instalarse como referencia interna, el sistema puede retirarse sin perder efecto. Eso no es liberación, es eficiencia. La mayoría confunde ausencia de presión explícita con libertad. El sistema mide libertad por margen operativo, no por sensación subjetiva. Y el margen suele reducirse mucho antes de que alguien lo note. Aquí aparece otra inversión incómoda. Cuando la presión desaparece de la superficie, suele haber cumplido su función. Lo que sigue no es alivio, es reorganización. La reorganización rara vez se anuncia, se ejecuta. Cambios de rol, redefiniciones tácitas, expectativas no escritas. Nada de eso requiere conflicto, solo continuidad. El individuo sigue ahí, pero el espacio alrededor ya no es el mismo. No porque alguien lo haya quitado, sino porque se reconfiguró. La presión no mueve a las personas, mueve el terreno. Quien no percibe el cambio de terreno cree que nada pasó. El sistema registra que el ajuste ocurrió. Aquí surge otra frase que corta. La estabilidad prolongada bajo presión no siempre preserva posición. A veces la fija. Fijar no es fortalecer, es inmovilizar. La inmovilización es útil cuando algo es confiable, pero no deseado como variable. El sistema no elimina lo confiable, lo congela, porque lo congelado no interfiere, pero sigue disponible. Eso explica por qué algunas figuras permanecen sin avanzar ni retroceder. No es estancamiento personal, es ubicación funcional. El poder no siempre desplaza, a veces estaciona. En dinámicas de grupo, el que resiste sin romper ni ceder suele quedar fuera de los intercambios clave. No por castigo, por prudencia sistémica. La prudencia no es ética, es cálculo. Reducir interacción
reduce riesgo. El riesgo no es conflicto, es redistribución no controlada. Aquí aparece el último caso, grupo social ampliado. Red informal. Una persona no compite, no busca centralidad, no reclama atención, pero tampoco se diluye. Esa combinación genera fricción invisible. No hay ataque, hay deslizamiento. Las decisiones empiezan a tomarse sin su presencia. La información llega tarde. Las invitaciones se vuelven genéricas. No hay exclusión declarada. Hay irrelevancia inducida. La irrelevancia es una forma de control blando. No genera reacción fuerte. No produce relato. Quien queda en ese lugar suele preguntarse qué hizo mal. El sistema no evalúa error, evalúa utilidad. Y la utilidad no siempre coincide con visibilidad. Al final, el grupo no discute valores. Redistribuye acceso. Y el acceso define poder real. El cierre de este proceso no es dramático. Es administrativo. Nadie gana. Nadie pierde de forma visible. Pero alguien absorbe el costo de sostener una forma que el sistema decidió no mover. Y de nuevo, no se trata de justicia o injusticia, sino de quién cargó con la fricción cuando la estructura eligió preservarse. Aquí emerge una última inversión silenciosa. Mantenerse firme bajo presión no garantiza avance. Solo garantiza que el sistema tendrá que decidir qué hacer con esa estabilidad. Y decidir nunca es inmediato, porque toda decisión expone prioridades. Y toda prioridad revela jerarquía. Por eso, muchas veces, el sistema prefiere prolongar la indefinición, mantener la carga justa para que nada colapse, esperar a que el tiempo, el desgaste o el contexto externo hagan el ajuste por él, mientras la presión deja de sentirse como presión y se convierte en una condición permanente, hasta que en algún punto no señalado, algo más, fuera de la mirada directa, sea lo que finalmente ceda primero.